Muy buenos días amigos, les habla Javier García, que estamos en la boca del lobo. Estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Estamos a jueves 29 de mayo, terminando la semana laboral, mañana 30, terminando el mes. Se hacen cuesta arriba los meses, estamos deseando cobrar, pero claro, una vez que cobramos, a pagar, que si alquileres, que si hipotecas, que si el teléfono, que si el agua, que si la luz, que si la vida, tenemos que pagar. Y luego ya el día 5 se nos va el bajón, porque vemos la cuenta con ingresos. Esto no le pasa a los socialistas, siempre la tienen, los socialistas tienen las cuentas bien ingresadas y la fontanería funcionando a pleno rendimiento, no tienen desperdicio, estos mamonazos, estos corruptos. Eh, va a hacer calor, bastante calor, ya hemos empezado prácticamente en toda la península, luego Cristina Sol, digo nos ampliará, no, nos dirá el tiempo, porque yo es lo que noto en este momento, aquí en esta redacción de noticias tenemos calorcito. La que tiene que estar calentita tiene que ser la Leire Díaz Castro, tiene que estar calentita, porque claro, ahora es una que no la conoce nadie. Y luego hemos visto la relación digital que tiene y cómo presumía de sus amigas y tal. Bueno, llevamos unos días, yo me asombra, insisto, que el asunto de esta fontanera y el intento de desacreditar la UCO, cómo lo están neutralizando el PSOE. De verdad, yo siempre digo, no, con esto no van a poder, esto va a ser imposible, esto les va a costar mucho más de lo habitual. Y han pasado un par de días del escándalo. Bueno, el escándalo está ya el pasado el lunes. El martes yo escribía un editorial. Ayer seguí machacando. Luego a partir de las 7:30 le voy a hablar de Feijóo, las encuestas, cómo intentan salvar un peso de bueno con la que está cayendo, que es el alcalde de Sevilla, que hay que votar a Feijóo para echar a Sánchez. Claro, o toman al pueblo español por tonto y hay que reconocer que gran parte del pueblo español lo es. Yo oigo con gente que parece muy inteligente y tal. Lo importante es echar a Sánchez, no podemos más. Y hay que, eso tiene que ser el PP y tal. Pero, ¿me lo estáis diciendo en serio? ¿Que hizo otra vez un relevo tipo Mariano Rajoy para que nada cambie, para que asienten las políticas? De tal, para caer simpático o el Partido Popular, sus políticas están enfocadas a no caer mal al PSOE, la agenda política del PP se la marca el PSOE y de verdad no queremos un cambio radical con todo lo que está pasando, con todo lo que ha llovido, pues da la sensación de que algunos no lo ven, no lo quieren ver, ¿no? Y eso me preocupa. También es verdad que hay gran parte de la población que hay un hartazgo generalizado en que saben que es con Vox o que no será, como yo les decía en el editorial del pasado martes, ¿no? O es con Vox, y también se lo comentaba yo ayer, también en el editorial. El editorial principal suele hacer ese que hago a las 7:30. Hay días que en la actualidad manda que hago dos, no me puedo reprimir, hago uno a las 7:30 y otro a las 8. Yo siempre les digo que les recomiendo que entren en edatv.news, en nuestro digital de cabecera, y mis artículos al principio están en portada, pues luego van a opinión. Ahí tendrán artículos que creo yo que son muy interesantes. Bueno, les hablamos a todos ustedes, como siempre les digo, aquí en Madrid, y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12. Entretenimiento, opinión, información, voces de la actualidad, tertulia, historia, aquí tenemos de todo. Y yo creo que ustedes lo saben. ¿Por qué no decir no? Mucho análisis, mucha reflexión. Hoy jueves 29 de mayo, en tiempo de análisis, en tiempo de reflexión, contamos con el equipo habitual: Diego Camacho, Fernando Paz, el bueno de Óscar Rivas, trabajazo el que está haciendo Óscar Rivas, y Luis Sánchez de Movillán. Bueno, aquí todos hacen algún programa. Diego Camacho hace el Rubicón y análisis internacional. Fernando Paz, bueno, está en la boca del lobo y con él comparto trinchera en el Bunker Bar. Óscar Rivas
sabe que dirige la revista Razón Española, la que fundara Gonzalo Fernández de la Mora, que a su vez es el tío de José Luis Barceló, era el tío, en paz descanse. Y luego Luis Sánchez de Mogollán, que presenta y dirige aquí Españoles Olvidados. Solo habla de españolas y además, oiga, si ustedes ven cómo se preparan los programas Luis Sánchez de Mogollán, los alaridos que da solo, tal, no sé qué, es flipante. Bueno, luego le preguntaremos a partir de las 9:15 cuáles son de qué española hablaría, de qué española nos va a hablar mañana viernes a partir de las 11 aquí en esta casa. Bueno, miren ustedes, yo no salgo de mi asombro, lo digo además con cariño, con dulzura, no salgo de mi asombro. No entiendo cómo el pasado martes periódicos como la ABC o La Vanguardia o La Razón no habrían hablando del tema de los fontaneros y todo eso es por ese falso no, en este caso no el corporativismo, el no reconocer el trabajo que ha hecho el Confidencial. El trabajo que ha hecho el Confidencial en este caso, ustedes saben lo que diario del Confidencial, a cada uno lo que le toca, el debate también cuando lo hace bien, Alejandro entre más aguas, aquí en edatv.news, pero hay que hablar de esos audios que ha recogido, que ha hecho públicos el Confidencial, intentando atacar a la UCO, intentando atacar a Antonio Balas. Ya verán ustedes como en poco van a empezar a salir cosas de la UCO y Antonio Balas, porque se trata de desacreditar los informes. Lo han hecho con la prensa. A los que hemos sacado escándalos y escándalos nos han llamado pseudomedios digitales, nos han llamado... ¿Y ahora qué? Es igual. Bueno, hace 2 semanas era el panfleto del Mundo el que sacaba los chats filtrados, 2 o 3 semanas. Ha pasado desapercibido como si nada tuvieran que ver con ello. Ha sido un escándalo de los chats y ahora salen estos audios y lo tapan. Pero parte de la prensa, esa que como dice siempre Pedro Fernández de Barbadillo, lee los de derechas, pero que no es de derechas, digo para simplificar el asunto, porque ustedes saben que esto ya ni derechas ni izquierdas, esto ya es otra historia, globalistas contra patriotas, o como decía Fernando hace unos años, perdedores de la globalización. Esto vale otra cosa, pero esa prensa que leen los de derechas, pero que no es de derechas, minimizando o ocultando esto que es de suma gravedad. Los fontaneros de Moncloa, de Ferraz, se han puesto a trabajar para salvar al soldado Sánchez. Bueno, ahora se ha descubierto porque esta mamarracha, esta fontanera al servicio, esto es una opinión de Santos Cerdán, que cobraba Esther Peña, es la portavoz socialista, y dijo que no estaba en nómina del PSOE, sí estaba, a través de empresas públicas. No figura el logotipo del PSOE, la rosa roja, no, eso no, pero para eso están las empresas públicas. Igual que cobraba Jessica, igual que cobraba Claudia Montes, igual que cobraban otras amantes o putas del exsecretario de Organización y ministro de Obras Públicas José Luis Ábalos, estos fontaneros o fontaneras, para ser inclusivo, parece ser que cobraban y cobraban bien a través de ser nombrados consejeros en administraciones públicas, en empresas públicas. Es decir, no solo a putas queridas amigas, no, también fontaneras. Y claro, y esto guarda relación. Coldo era consejero de Adif. Coldo. Bueno, tenía cierta amistad con la presidenta de Adif, Pardo de Vera, la hermana de la mamporrera del PSOE, la mamporrera periodística. Hombre, tanto es así que cuando le pide una foto le manda una foto de ropa interior. Pues no tenía otra, de Jessica. Es este puterío, estas orgías de coca y putas que hemos estado pagando nosotros, no solo se limitaba a esto, se limitaba también a pagar los fontaneros de Ferraz y de Moncloa, porque nada de lo que pasa no se hace sin conocimiento de Sánchez. Hubo un hecho que se me olvidó comentarles, la bofetada que le da la mujer de Macron, esta madurita, a Macron le saca 25 años, eso es lo de menos, porque el amor no tiene edad, ni tiene frontera, ni nada de esto. Bueno, hay veces que lo que tiene es el dinero. Le da una bofetada y decían que era un bulo. Luego dijeron que era inteligencia artificial. Y luego el propio Macron
acabó reconociéndolo. ¿Y por qué hago esto hincapié? A mí lo de la bofetada, las parejas internas, hay gente que le gusta darse azotitos y tal, puede ser hasta divertido. No, ¿qué quieren que les diga? Ella a él o él a ella, en el culito, tal. Cosas así, ¿no? Estas cosas del querer. La bofetada que le da, vinieron a decir una nota del Elíseo, que es como la Moncloa aquí, que había sido un bulo. Que había sido un bulo. Cuando ven las imágenes dicen, esto no es un bulo. El Elíseo llegó a decir luego que era inteligencia artificial. Y luego el propio Macron reconoce que era una riña entre ellos, una especie de gracieta, broma, riña. Pero lo primero es decir que había sido un bulo de los pseudomedios que venían a desinformar. Les faltó decir como aquí Sánchez la ultraderecha. La movida de Antonio Balas, primero se desacreditó a la prensa libre e independiente. Lo han intentado. Lo han intentado, pero ha calado. Ahí tienen ustedes los mamponeros como Antonio Maestre, los Javier Luis, los Jesús Tintora, los Broncano, insultando, degradando a gente de esta casa, como el Esquillú, vamos, Adrián, Vito Quiles, el propio David Santos, que es buen amigo y también colabora. Creo que ustedes me entienden, ¿no? Por dónde van los tiros. Ustedes me entienden o no me entienden. ¿Para qué sí? Pues de eso se trata. Primero desacreditaron la prensa independiente. Luego la ley antibulos para que no pudieran hablar. Y ahora lo han intentado con la UCO. Desacreditar a la UCO para deslegitimar los informes de la UCO que están poniendo en un aprieto y muy muy serio que ningún juez, porque claro, aquí tenemos un problema para lo bueno y para lo malo. A mí cuando me ha parado la Guardia Civil y no he estado de acuerdo, me la han obligado a envainar, a pesar de que el que me paraba era un sinvergüenza. Pero cuando te pone una multa un agente de la autoridad, sea municipal, policía nacional, o tal una multa, una sanción, su palabra está por encima de la tuya y el juez automáticamente dice, no, es que eso no fue así, si es que vas a eso. Te la comes igual. Pues esto, un informe de la UCO tiene veracidad porque lo ha escrito, lo ha redactado la Guardia Civil. Menos mal que Marlaska no es Guardia Civil. Y se trataba de deslegitimar ese informe. Pero para el problema es que Esther Peña, en una charleta que dio el lunes por la tarde, después de que esto se publicara, llegó a decir que esta tía, que no la conocían. El PSOE es muy grande, ¿qué vamos a conocer? ¿Ustedes se creen, esto es una charla entre amigos, entre usted y yo, que alguien de iniciativa propia se pone en contacto con un supuesto delincuente que vive en Dubái y ofrece un pacto con la fiscalía para que dejen de presionarle por el desfalco, según parece, de 150 millones de euros de IVA? 205 millones me parece que es lo de Víctor del Lama. Un pacto con la fiscalía para que si le ayuda a cargarse a Antonio Balas, la fiscalía que de quién depende. La fiscalía de quién coño depende. García Ortiz, ¿de quién depende? La Lola Dolores Delgado, ¿de quién depende? De Sánchez. Y una tía cualquiera localiza a un tío que está en Dubái, a un supuesto delincuente, huido de la justicia, y a España no viene por este caso que les estoy diciendo, y ¿en nombre de quién hablaba? ¿De ella sola? Una llanera solitaria que ama tanto al PSOE, que da la vida por el PSOE y se la juega. Hombre, poco creíble, ¿verdad, amigos? Esta es la reflexión que yo les invito a esta hora de la mañana, casi las 7:15. Esa es la reflexión, ¿no? 7:15, 7:17. Bueno, como los relojes de aquí van como quieren, ¿saben? Piensen en lo que les estoy diciendo. Piensen en lo que les estoy diciendo. Porque lo que nos quieren hacer ahora ver es que esta no era nadie. Bueno, hemos descubierto que en la cuenta de Twitter de esta página, de esta X, insultaba a Santiago Abascal y pedía la ilegalización de Vox en aplicación de la ley de partidos. La supuesta fontanera del PSOE se encuentra en boca de todos. Leire Díaz Castro sigue coleando, a pesar de que lo están intentando tapar, la polémica desatada el pasado lunes al mediodía a través del Confidencial, cuando hizo públicos estos audios que tenía. Supuestamente había mantenido en febrero una videollamada con el empresario investigado en la Audiencia Nacional.
Eso es lo que nos cuentan en febrero con este que les estoy diciendo. La reunión se había dado con el presunto objetivo de obtener información sensible sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, y todo ello según el audio publicado por el magnífico trabajo que ha hecho el Confidencial. Yo conozco a uno de sus accionistas mayoritarios. Presuntamente Díaz Castro, acompañada por el empresario Javier Pérez Dosel, del que le hemos hablado, también procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Trigelo, se habían reunido de forma telemática con Alejandro Jalmín. Este último es ese industrial detenido en 2019 en el marco de la operación Drake. Esto es por fraude fiscal en la venta de hidrocarburos que alcanzaría los 150 millones de euros. ¿Ustedes se acuerdan de Víctor de Aldama? ¿Ustedes se acuerdan de Delcy Rodríguez y se acuerdan de Zapatero? Digo porque en el tema de Aldama y la amiga intimísima de José Luis Rodríguez Zapatero, como él reconoce a José Luis Ábalos, es Delcy Rodríguez y petróleo venezolano. En este caso no lo sé si estamos hablando de la misma trama o una derivación. Supuestamente Leire Díez le había pedido colaboración para recabar pruebas contra el teniente Balas, el mismo al que llegó a referirse como parte de la camorra de la Guardia Civil. El objetivo era iniciar una nueva campaña de descrédito, se lo vuelvo a recordar, contra miembros relevantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y todo esto con la inhibición del señor Marlaska, la amenaza Marlaska, el que lidera investigaciones sensibles, insisto, la UCO, que afectan a personas del entorno cercano del presidente del gobierno. Y entre estas personas, como ustedes saben, está Begoña Gómez, está el hermanito Sánchez, David, y el mal llamado caso Coldo, que era el amigo de Santos Cerdá. Por eso, la mujer se encuentra en boca de todos y ha despertado la curiosidad de muchos españoles. Mientras en redes sociales muchos usuarios se han dado cuenta de que la cuenta de X de Díaz tiene varios seguidores bastante conocidos, que es de los que yo le quería hablar. Yo les dije que ella sigue a unos 3.000 y a ella la siguen unas 15.000 personas. La cuenta normalita, oye, pues, cuesta mucho tener 15.000 seguidores. Yo tengo 44.000 y o así, oye, y cuesta mucho y cada uno luego se lo agradezco y tal. También tengo casi más, porque yo cuando ellas empiezan, hablan mal y tal, me acuerdo de su madre, digo, tu madre se pone cachonda cuando me escucha y lo bloqueo y saca. No pierdo el tiempo con mamá. Otra cosa es una discusión, una entrada. Aunque no me gusta acabar discutiendo, pues la mayoría de la gente que intenta discutir son bajeros, te entran al insulto fácil. Entonces, cuando un tío te entra al insulto fácil, eso de lengua de te amo, que además me mola mucho, porque eso es que me han oído. Yo le digo, mira, si a tu madre le pone cachondo cómo habla, pregúntale a tu madre sobre lo tuyo, dile que te diga la verdad de tu padre, que yo creo que tenéis un serio problema, que posiblemente tu padre no sea tu padre, os haya engañado y le tienes que estar agradecido porque se ha sacrificado por ti, pero déjame. Y lo mejor es bloquearles después, no perder el tiempo. Pero en la cuenta de X de esta mujer, que ahora nadie conoce, resulta que a ella le siguen pues internautas como José Luis Ábalos. Anda, como Óscar Puente, el gorila que un día tuitea con una mano. Bueno, ahora solo tuitea porque está de baja por paternidad. Esto de dedicarse al ministerio, ¿para qué? Mejor prefiero tuitear. Por cierto, desde que se dedica solo a tuitear y estado de baja, parece que los trenes funcionan mejor. Y hasta el propio Pedro Sánchez sigue a esta fontanera de Ferraz. Curioso, ¿no? Una tía que tiene 15.000 seguidores y entre sus seguidores está Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Óscar Puente. Coño. Joder, pues para ser un don nadie, que le siga el presidente. A primera vista, esto podría no significar nada en especial, pero muchos usuarios lo encuentran llamativo. También encuentran llamativo que Cerdán, Armengol, Pachinadie y un tal Pedro Sánchez siguen. Paca Armengol también le sigue. Santos Cerdán también. Claro, Santos Cerdán es el que yo creo que es su jefe en la sombra. ¿Cómo se les ha quedado ese cuerpecito? Manda pelotas en manos de quienes estamos. Y esto que debería ir habiendo, está
¿cómo le diría yo? No sé. Lo están dejando dormir como han dejado dormir el tema de los chats y como están dejando dormir todo. Esto huele muy mal. Y yo sé que el PSOE es esa organización criminal y corrupta por su historial, eh, que se va a agarrar a lo que sea. Y que hay muchas bocas que alimentar y que viven mucho de esa organización. El caso es que esta ley también en su cuenta pedía la ilegalización de Vox. Bueno, el Partido Popular ha decidido mover ficha, la verdad es que siempre van lento. Luego hablaré del Partido Popular, insisto, a partir de las 7:30. Y más concretamente ha decidido que el primer paso para tratar de esclarecer lo ocurrido será sentar en el Senado a ley de Díez Castro. Me parece muy bien. Por cierto, no sé ustedes, el PSOE amenaza con acciones judiciales. No sé si las han interpuesto ya. Las mismas acciones judiciales con las que amenazaba la, hace 2 semanas con los chats. Y que yo sepa, se reservan el derecho, pero lo tienen reservado en un cajón. Parecen los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, que no se querían mojar ni por temas del aborto, ni de la profanación del Valle de los Caídos, ni de Franco. Esos son los conservadores, los que conservan. Como explica el Confidencial, Alberto Núñez Feijóo considera grave que se pretenda presionar al jefe de delincuencia económica de la Guardia Civil, encargado de indagar sobre redes relacionadas con familiares del presidente del gobierno, así como con altos cargos de la formación. Bueno, de esto les vamos a tener que hablar, porque yo la verdad es que creo que hay que machacar y mucho con este tema. Pero bueno, la verdad es que el Partido Popular muchas veces lo que parece es que duerme las cosas, en vez de hacerles frente. Bueno, Diego Camacho, Fernando Paz, Óscar Rivas, Luis Sánchez de Movellán. Hablaremos de economía, será con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. José Luis Barceló, que presenta y dirige la noche de estado de alarma. Con el bueno de Esteban Pacios tenemos el mundo del deporte. Y con Tate Barceló, con el genuino Tate Barceló, tenemos el ATV.news, Adaís Casares, Rafa Escalona, Gonzalo Pinilla, que no chinchilla, Mar Anthony, Juan Pulido, Alfonso, todos ellos del equipo de redacción, además de Víctor Quiles, David Santos colabora también con nosotros, y Adrián de Rescue también, que tiene varios canales, tanto David Santos como Adrián, fantástico, maravilloso las entrevistas o las encuestas que hace Adrián son brutales. Bueno, como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los manos de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, persona que hace posible que todo esto salga adelante, con todo su equipo técnico, Eduardo Vital Jr., David López, todos ellos están ahí trabajando, haciendo que esto funcione como un reloj suizo. Y otras personas que hacen que esto funcione como un reloj suizo, pues está por un lado Mercedes de Verán, nuestra directora de producción, y como no, Carmen Domínguez, otra de las grandes de esta casa. ¿Y qué va a pasar a partir de las 10:30 aquí en La Boca del Lobo en Informa Radio? Bueno, pues a esto de las 11:45, porque los jueves nos alargamos un poquito. Perspectiva sindicalista, grande Jorge Garrido, siempre con los más necesitados. Y por otro lado tenemos Historia de una época. En Historia de una época ustedes saben que le hice una entrevista a Volvein Review, no sé si se dice así, porque se llama Víctor Domínguez. Bueno, pues Víctor Domínguez, les voy a traer la entrevista que le hice a él, para aquellos que no la pudieron haber escuchado ni en nuestros canales de YouTube, ni tampoco en directo, el programa que emitimos en Historia de una época los sábados a las 9 de la mañana, pues hoy la redifusión. Entrevista a Volvein Review en Historia de una época. Saben ustedes que el día 6 y 7 hay un foro económico anti-Davos, con grandísimos economistas, unos más conservadores, otros más liberales, en Vista Alegre. Muy rápidamente, solo recordarles las misteriosas reuniones que ha tenido Santos Cerdán en ministerios que acordaran al PSOE. Esto lo hizo supuestamente a pesar de no poseer ningún cargo oficial en ninguna de las administraciones. Santos Cerdán, este oscuro jefe de fontaneros, el secretario de organización del PSOE, está en entredicho. Lleva en entredicho mucho tiempo. Lo raro es que el PSOE lo mantuviera en el cargo Sánchez en diciembre del año pasado, cuando se hizo el Congreso, hace unos meses. Y en reunión
reuniones entre el gobierno central y el Ejecutivo Foral de Navarra. Esto lo hizo supuestamente a pesar de no poseer, como les digo, ningún cargo oficial. OK Diario resulta que nos comentaba que la Unidad Central Operativa investiga la concesión de un supuesto contrato de obra. Dicho contrato, valorado casi en 70 millones de euros, 63 casi, fue adjudicado a una UTE en la que figuraban compañías vinculadas a un amigo de Cerdán y de Coldo García. Y según lo que el diario, Cerdán participó en al menos 9 reuniones de ministros y altos cargos entre 2019 y el pasado año, 2024. Saben ustedes que del secretario de organización también dependen las finanzas. Saben ustedes que este era el amigo de Ábalos y es el que la sustituir en el cargo. Varias de estas reuniones coincidieron con la fase en la que se tramitaron las adjudicaciones, actualmente bajo investigación por parte de la UCO, dentro del caso Coldo. Siempre la UCO, siempre el caso Coldo. En fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, sí es apto para todas las edades, que no para todos los públicos, en un programa que comienza justamente en este momento.